conferencia va a tratar sobre el radón en suelo, rocas y materiales de construcción en la provincia de Las Palmas. Como ya ha dicho la profesora, Gutiérrez es parte de mi tesis doctoral, los trabajos que he realizado desde el año 2010 a 2008 al 2016. Y aquí les presento el índice de la exposición. He hecho un resumen, ¿de acuerdo? Voy a tratar de resaltar los resultados más relevantes que he obtenido en mi trabajo de tesis doctoral. Inicialmente voy a hablar desde una pequeña introducción, realmente estaba pensada más para un público más, digamos, alumnos de la escuela, pero bueno, de hecho ustedes estuvieron en las charlas del viernes pasado o parte de esta introducción casi me la podría saltar. A continuación voy a hablar de las características radiológicas de los materiales, de las rocas naturales y la materia de construcción que hemos realizado en el departamento de física, las campañas de medida de radón en suelo, a partir de los cuales hemos obtenido los mapas de potencial de radón geogénico de las Islas Canarias Orientales. Mapas que se están utilizando en la actualidad por el Consejo de Seguridad Nuclear para identificar las zonas propensas al radón en España. Por último, voy a hablar muy brevemente, y era para enganchar con la segunda parte de esta conferencia, y hablar del proyecto que estamos participando, también del Consejo, para la modificación del Código Técnico de Edificación de las medidas de radón aquí en Gran Canaria. Y ahora brevemente se los comentaré. Bueno, me quiero decir que este trabajo de tesis, este trabajo de investigación, se ha podido realizar porque hemos participado en varios proyectos de investigación, estos tres que les señalo aquí en la transparencia, financiados tanto por la Agencia Canaria de Investigación e Innovación y Sociedad de la Información como del Consejo de Seguridad Nuclear, que es el órgano regulador español para este tipo de ítems, ¿de acuerdo? La evaluación del Fondo Radiactivo Natural de las Canarias Orientales, sus implicaciones radiológicas sobre la población, estudios sobre distribuciones de isótopos naturales de radón en las Canarias Orientales y las medidas de radón en viviendas, lugares de trabajo y materiales de construcción de las Canarias Orientales. En este último trabajo, el tercer proyecto, donde se ha desarrollado fundamentalmente este trabajo de tesis. Bien, ya es de sabido que el objeto de estudio de este trabajo del radón, que es un gas noble, un gas muy pesado, se encuentra en la naturaleza en distintas formas, sus tres isótopos más abundantes son el radón, el actinón y el torón, y es el objeto de estudio de este trabajo. El radón, en concreto el radón, porque es un emisor alfa, es el que tiene mayor impacto radiológico por su descendiente, por su cadena, por su progenie y por su vida media, en torno a 3,8 días. Aquí tienen ustedes la cadena de desintegración del uranio, su posición, ahí en medio, en 238, el radón en 222. De forma que a lo largo de esta conferencia, de esta charla, les voy a hablar tanto de emanación como de exhalación. Y claro, no es lo mismo la emanación que la exhalación. De hecho, el radón es un gas que se reconoce, se identifica ya desde finales del siglo XVIII. En las minas de uranio en Europa se detectaba que había alguna sustancia que se emanaba del uranio que contaminaba a los mineros. Al radón inicialmente se le llamó emanación. Emanación es ese proceso físico por el cual, mediante la desintegración del radio, el radón pasa a los intersticios, al suelo, y la exhalación consiste ya en el proceso difusivo de transferencia a través de la interfase de suelo-aire. La emanación sería el escape al medio, y la exhalación ya sería el proceso de difusión a través de esa interfase. Bien, ¿por qué es peligroso el radón? Porque es gaseoso. Y mediante inhalación podemos sufrir la acción sobre los pulmones, ¿no? Su progenie, que son tanto emisores alfa como emisores beta, puede provocar mutaciones, provocan mutaciones a nivel celular en el tracto respiratorio. Está perfectamente datado que el radón corresponde a más de la mitad de la exposición a la radiación natural, y la OMS, la Organización Mundial de Salud, ya establece que es responsable entre el 3 y el 14% de las muertes por cáncer de pulmón, como ya habló el profesor Quindós el viernes pasado. Está perfectamente demostrado.
Bien, claro, desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista de los alumnos de arquitectura, ¿cuáles son las fuentes de radón que nos encontramos en la naturaleza? Fundamentalmente son las rocas y los suelos y las aguas, los materiales que contengan uranio, radio, torio, ¿no? Aquí les he puesto un esquema donde podría las vías de posibles entradas de radón a una vivienda. Puede ser el propio suelo, la roca sobre la que se está la cimentación y las vías por tuberías, por aguas, por grietas. ¿De acuerdo? Fíjense que es parte de los organismos nacionales evaluar estrategias de riesgo de radón. Es un mandato ya de la Unión Europea que los Estados tienen que tener ya estrategias establecidas. ¿Por qué? Porque el Euratom, la directiva del año 2014, establece que los Estados miembros establecerán un plan nacional de acción frente a los riesgos debidos a la exposición de radón a largo plazo en viviendas, pisos de acceso público y lugares de trabajo, para cualquier fuente de entrada de radón, ya sea un suelo, material de construcción o agua. Los Estados, norma del 2014, que en España estamos a la espera de la transposición de esta norma europea, deberán identificar aquellas zonas donde se espera que la concentración de radón en un número significativo de edificios en medio anual supere un determinado valor de referencia. BOSE y colaboradores definen un área propensa a radón, a partir de ahora radón pronárea, como una zona propensa que hace referencia a zonas donde los valores esperados u observados de la concentración de radón son altos respecto a un cierto valor de referencia, no con respecto a la media del territorio. Entonces, lo que tenemos que tener es muy claro es evaluado el suelo donde tenemos nuestras viviendas y tener medidas de radón en el interior de las viviendas para poder a partir de ahí establecer las medidas, las zonas propensas a radón. Existen distintas alternativas, estrategias para identificar estas pronarias, estas zonas propensas a radón. El método directo es medir radón en viviendas, INDO. Es un método muy costoso, de forma que existen otras medidas, otros métodos indirectos, como medidas de radón en suelo, a través de la medida de dosis gamma, etcétera, o conociendo la geología del terreno o la permeabilidad de los suelos. Entonces, los estados deben, en función de este tipo de parámetros, establecer estrategias de evaluación de las zonas propensas a radón. Bien, voy a ir muy rápido. En este trabajo nosotros hemos determinado el potencial de emanación de radón de los dos tipos litológicos de la isla Canaria Occidental, tanto de Gran Canaria como de Fuerteventura como de Lanzarote, para caracterizar luego los suelos de las tres islas. A partir de ahí identificar las zonas con posibilidad de riesgo de radón, de los mapas radiométricos y del Instituto de Isótopos, que son trabajos previos que hemos hecho en el grupo de investigación. A partir de ahí conocer las medidas de radón en los suelos de las tres islas y los parámetros que afectan, como la permeabilidad. Y por último, realizar el mapa provincial de riesgo de radón, que es el objetivo final de mi trabajo. Bien, ¿nosotros qué medimos en este caso? Claro, medimos radioactividad, medimos radiación ionizante. Sin entrar en mucho detalle, que ya ha habido otras conferencias en este curso, fundamentalmente medimos actividad, lo que mide la fuente. Nosotros medimos concentración de actividad, medimos becquerel, desintegraciones por segundo y por metro cúbico. Concentración de actividad en aire, es lo que medimos en este trabajo. Por supuesto, existe la dosis equivalente, la exposición, la dosis absorbida, pero nosotros en este trabajo nos centramos en la medida de concentración de actividad. Por supuesto, hay parámetros de conversión de actividad a dosis equivalentes, en función del número de horas de exposición, etcétera, como ya se explicó en la anterior conferencia. Mi instrumentación que hemos utilizado para las medidas de radón en este trabajo. En general, los detectores se clasifican en dos grupos, o pasivos o activos. Pasivos, que no tienen alimentación, son detectores que se colocan un cierto tiempo y obtenemos una medida integrada que se obtiene a posteriori después de un revelado, mientras que los detectores activos sí necesitan alimentación y permiten conocer la concentración instantáneamente en función del tiempo. Queda registrada, permite una lectura directa. Dentro de los detectores pasivos tenemos los de traza y el de TRETE. De hecho, ustedes han colaborado en la campaña de medida de detectores de traza con el departamento, ¿verdad? Y nosotros disponemos de detectores de semiconductor,
y detectores basados en cámaras de ionización. Dentro de estos tipos de detectores, tenemos en el grupo de investigación disponemos de un RAD7, que es un detector basado en un semiconductor que es portátil, un detector de silicio plano, tiene un rango de medidas muy interesante y cuya única desventaja es que es muy sensible a la humedad. Es un detector que presenta muy bajo fondo y que presenta capacidad espectrométrica, es decir, que nos identifica el tipo de radón que estamos midiendo. Distingue entre el radón y el torno. Los Alan Scout, que también es otro detector de semiconductor, que trabaja en modo difusión solamente, tiene un rango de medidas muy alto, pero tiene un pequeño problema, que es que presenta una alta incertidumbre. Significa que para valores bajos de concentración presenta un fondo, presenta errores demasiado altos, errores del 20%. Esa sería su desventaja. La ventaja pues que es pequeño, es autónomo, es realmente barato, fácil de manejar y encima no es sensible a la humedad. Como tercer tipo de detector en el que disponemos en el grupo de investigación, el AlphaWar. Esta es nuestra estrella. Adelante, adelante. Es un aparato, es un detector de radón basado en una cámara de ionización cuya ventaja es que no depende de la humedad. Tiene una calibración que es muy estable en el tiempo, presenta un error muy bajo, pero su desventaja es que es un aparato muy caro, por encima de los 25 millones. Por último, hemos obtenido a través de la empresa de Radon Bosch unos detectores de radón portátiles fantásticos para medir radón en suelo. Estos detectores están basados en cámaras de ionización, son cámaras de ionización muy pequeñas y que en un tiempo de unos 15 minutos tenemos medidas muy fiables. Eso implica que la ventaja que a los 15 minutos el torón queda eliminado. Estamos midiendo exactamente el radón. Por ejemplo, el AlphaWar, por su modo de medida, no distingue entre el radón y el torón. El DLRP2 sí distingue entre el radón y el torón. Y eso nos interesa para evaluar la tasa de dosis sobre la población. La ventaja es que este aparato tiene un fondo muy alto. De hecho, el fondo varía según el uso. Se va acumulando los residuos, la progenie del radón sobre la cámara. Hay que ir limpiando porque si no va elevando el fondo del aparato. Instrumentación para radiación gamma, radiómetros portátiles como el LUMLUM o el espectrómetro de Canberra de XRA de alta resolución, que se han utilizado para medir las concentraciones de radiación moleculares de radio, torio, uranio, potasio, tanto de los suelos como de los materiales de construcción. Y para medir la permeabilidad en suelo tenemos una instrumentación checa, Radon Hawk, que es una instrumentación muy sencilla, que está basada, su fundamento en generar una depresión, generar una depresión con un peso conocido. En tu sistema Fourier, que luego cuando bajemos al solar, al terreno, les enseño cómo funciona, lo que hacemos es extraer aire del suelo forzadamente a partir de un peso conocido. El tiempo de caída de ese material se traduce en permeabilidad del suelo. Adelante. Bien. Dentro de los trabajos que hemos realizado sobre medidas de radón, tanto en materiales de construcción, rocas naturales y suelos, hemos realizado un exhaustivo control de la calidad de las medidas que hemos realizado, aparte de la calibración propia de los detectores en sus fabricantes. Hemos participado, es usual participar en distintos ejercicios de intercomparación, tanto nacionales como internacionales, en los cuales comparamos sobre patrones las medidas que se realizan en cámaras de ionización, o sea, en cámaras de acumulación, o midiendo directamente radón en terreno con concentraciones de radón conocidas.
Buenos días. Que voy más rápido. Bien, algunos de construcción, ¿no? Creo, me han dicho. Bien. Mi nombre es Héctor, soy profesor de física, ¿de acuerdo? Y vengo a hablarles de el radón en suelos, rocas y materiales de construcción, trabajo que se ha realizado en esta universidad en los últimos 6 años. Aparte de la instrumentación, les voy a hablar brevemente de la instrumentación que se usa para medir radón. Les hablaré de cómo se caracterizan verdaderamente los materiales a medida de radón en suelos y de los mapas de potencial de radón geogénico. Bien, ¿usted sabe lo que es radón? ¿Le suena algo el radón? ¿Le suena el radón de algo? Sin miedo. ¿Le suena? Sí, pero ¿le suena que puede ser peligroso? ¿Es radioactivo? Bien, es radioactivo. Efectivamente. Este trabajo que yo he realizado en el departamento, su objeto de estudio es el radón. Es un gas radioactivo natural que está presente en todos los materiales, en mayor o menor medida. Proviene de las cadenas de integración, por ejemplo, de uranio, del torio, por ejemplo. Y es un gas que en la naturaleza está presente en distintas formas, isótopos como radón, el actinón, el estorón, y que es un emisor alfa. Emite radiaciones ionizantes, que si lo respiramos, lo tenemos en los pulmones, nos puede producir cáncer. ¿Esto es así? Pues sí, es así. Porque el radón constituye más del 50% de la exposición a la dosis natural que recibimos los seres humanos. Más del 50% de la dosis de radiación natural proviene del radón. Y la Organización Mundial de la Salud ya lo tiene como la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. El radón es responsable entre el 3 y el 14% de las muertes por cáncer de pulmón. El radón ya ha pasado a ser un peligro público. De hecho, nos lo vamos a encontrar en viviendas, porque sus fuentes son los suelos. Los suelos están construidos las viviendas, las rocas en sus proximidades, los propios materiales de construcción. Existen distintas vías de acceso, por ejemplo, las grietas, las propias instalaciones de agua en la estructura, en la base, ¿no? La solera del edificio. Como comentaba anteriormente, los Estados miembros de la Unión Europea ahora mismo tienen la obligación de establecer estrategias, medidas de radón, evaluar el riesgo a partir de la medida de radón para su población. Insisto, de enero de 2014, Comisión Europea, Euratom, los Estados miembros deberán establecer un plan nacional de acción frente a los riesgos debidos a la exposición al radón a largo plazo en viviendas, edificios de acceso público y lugares de trabajo. Los Estados miembros deben identificar aquellas zonas donde se espera niveles altos de radón. Claro, esto tiene que ver con la arquitectura, evidentemente. Aquí tienen ustedes cómo se define una radon prone area, un área propensa a radón. Es una zona donde en porcentaje se obtienen valores por encima de los esperados, una cierta cantidad de casas por encima de los valores esperados. Bien, en Europa ya se han establecido distintas estrategias para evaluar las zonas propensas a radón. Tienen ustedes el mapa europeo con como los distintos estados tienen distintas zonas, son las propiedades según los distintos estados. Ahora mismo está en proceso de llegar a un consenso de cómo establecer una única referencia en todos los estados europeos. El valor que nos lleva a tener un valor exacto es la media directa de radón de una vivienda, pero eso es como un proceso muy caro. Hay estrategias indirectas como la medida de radón en suelo o la medida de dosis gamma a partir de la geología del terreno o de la permeabilidad de los gases de los suelos.
Bien, en este trabajo que les voy a presentar tengo 4 objetivos. Como primer objetivo, voy a determinar el potencial de emanación radón de distintos tipos litológicos, así como de los materiales de construcción de las Islas Canarias Orientales. Como segundo objetivo, identificar las zonas con posibilidad de riesgo de radón a partir de los mapas radiométricos y de la distribución de isótopos del área para la elaboración de campañas de medida. Como tercer objetivo, les presentaré los resultados de las medidas de radón en suelos en las islas de Gran Canaria, Santa y Fuerteventura y otros parámetros como la permeabilidad. Y como último objetivo, las medidas, el levantamiento del mapa policial de riesgo de radón. Bien, ¿qué medimos y cómo medimos? El radón es un gas radioactivo. ¿Cómo se mide la radioactividad? En este caso, existen distintas magnitudes relacionadas con la acción, con la radioactividad, como la dosis equivalente o la exposición o la dosis absorbida. Pero en nuestro caso, que queremos medir radón, medimos actividad, lo que emite la fuente. Medimos concentración de actividad, becquerelios, que son desintegraciones por segundo, por volumen, desintegraciones por segundo y por metro cúbico. Los aparatos de medida que les voy a hablar a continuación miden actividad, concentración de actividad emitida por una fuente. Bien, como estaba justo hablando cuando llegaron ustedes, estaba hablando de distintos tipos de detectores de radón, que se agrupan en 2, activos pasivos, detectores de traza, detectores basados en semiconductor y cámara de ionización. En nuestro trabajo hemos utilizado 3 tipos de detectores activos, 2 basados en semiconductor y 1 basado en cámara de ionización. Y tienen ustedes el RAD-7, es un aparato muy versátil, cuya única ventaja es que es muy sensible a la humedad. Es un aparato que su procedimiento de vida es muy lento. Realiza muy buenas medidas, su calibración es muy estable a lo largo del tiempo. Tiene una incertidumbre muy baja. El Sarate Scout para medir radón en interiores también es un detector basado en semiconductor, portátil, también un detector de silicio. Su precio es muy asequible, pero presenta una gran desventaja, que es que para valores pequeños presenta un gran error. El tercer tipo de detector, el AlphaWar, basado en una cámara de ionización, es un detector muy bueno, trabaja tanto en modo continuo como en modo difusión, presenta una humedad muy grande y no muestra sensibilidad. Es un aparato que es muy estable su calibración en el tiempo. Su desventaja es su precio, como decía antes, está en torno a los 25 millones de este aparato. Por último, hemos adquirido en el departamento, en el grupo de investigación, un nuevo sistema para medidas de radón en suelo, el RM2, de una empresa checa, RadonBoss. Es un dispositivo que es portátil, pues es basado en cámara de ionización, que tienen ustedes la cámara, que es el cilindro plateado que tienen ustedes ahí. Luego, si bajan con nosotros al terreno para enseñarles cómo se mide el radón, les enseñaré las cámaras de ionización. Es un aparato que a nosotros nos ha simplificado la vida. Es un aparato que las medidas son muy rápidas, su calibración es por software y es muy rápido. En 15 minutos tenemos medidas de radón. La única desventaja es que puede presentar un fondo muy lento. Luego, no es útil para medidas ambientales. Este aparato no es útil para medidas ambientales, solo para grandes medidas en el suelo. Y aquí la instrumentación para radiación gamma, un radiómetro portátil o un espectrómetro gamma para hacer medidas de radioisótopos en el laboratorio. Y para medir permeabilidad hemos utilizado el RadonHawk, que es un sistema checo cuyo principio de funcionamiento es la generación de una depresión a partir de un peso conocido. Midiendo tiempos de expansión de ese fuelle, podemos obtener las medidas de permeabilidad de los suelos a los gases. Este aparato pues tiene una ventaja, que presenta una gran autonomía, no tiene fuente de alimentación, y por desventaja que es muy grande y tiene un peso muy grande. Bien, con otras medidas ya lo he contado. Esto lo acabo. Bien.
Este trabajo tiene tres partes. En la primera parte hemos evaluado la tasa de exhalación de las rocas naturales y los materiales de construcción de las Islas Canarias Orientales. En la segunda parte les presentaré los resultados de las campañas de radón en el suelo. Y en la tercera parte les presentaré los mapas de riesgo de radón obtenidos combinando el radón y la permeabilidad. Bien, ¿qué hemos evaluado para caracterizar los suelos, las rocas naturales y los materiales de construcción? Pues hemos evaluado lo que se llama la tasa de exhalación y la fracción de emanación. ¿Qué es la tasa de exhalación? Ustedes introducen una muestra en una cámara, la exhalación consiste en el flujo, es la actividad de radón que fluye a través de la interfase desde la muestra al aire, en unidades de becquerel y metro cuadrado segundo. Ahí tienen ustedes expresada la exhalación a partir de la ley de Fick, donde tienen la concentración de radón, el gradiente de concentración de radón con la profundidad. La fracción de emanación tiene que ver con la concentración de radio que tiene la muestra. Es la fracción de radio exhalada, fundamentalmente. Es aquella fracción de radio presente en el suelo roca que exhala a través de las interfaces de la muestra. Esta fracción de emanación se relaciona con la exhalación, tanto por unidad de masa como por unidad de superficie. Y depende evidentemente de la concentración de radio de la muestra. Evidentemente, cuanta mayor concentración de radio presenta una muestra, mayor exhalación presentará. Normalmente suele ser de esa manera. Nosotros en este trabajo hemos utilizado lo que se llama el método de la cámara sellada. Hemos introducido una muestra en una cámara sellada y hemos estudiado el proceso de exhalación, cómo se va acumulando radón en la cámara. Claro, ese proceso es la combinación de dos procesos naturales. Uno es el transporte de la muestra dentro de la muestra y otra es la acumulación en la cámara. El radón emana en la muestra, exhala a través de la superficie y se acumula en la cámara. Ese proceso da lugar a dos ecuaciones diferenciales acopladas que mediante una serie de condiciones se puede resolver. Ahí tienen ustedes las condiciones. Tiene que ser un transporte monodimensional, el coeficiente de difusión tiene que ser homogéneo en toda la muestra, establecemos que la concentración de radio de toda la muestra tiene que ser uniforme, tiene que ser homogéneamente distribuida. El transporte solo debe ser por difusión, es decir, la cámara tiene que estar a presión constante y la muestra debe ser muy delgada para que la exhalación solo se produzca en la interfase. Z igual a 0. Y tienen ustedes una imagen de la cámara, que tienen ustedes una bandeja donde se coloca la muestra, tiene un espesor muy pequeñito y la muestra empieza a exhalar radón. Esa muestra, ese radón se empieza a acumular en la cámara. Claro, ¿qué ocurre? Es una combinación de dos procesos, de transporte y luego de acumulación. Estas son las dos ecuaciones diferenciales de las que les he hablado. En la primera ecuación hay un término de difusión, un término de fuente y un término de integración dentro de la propia muestra. En la segunda ecuación, la de abajo, tienen ustedes que la concentración de radón dentro de la cámara depende también de la desintegración, del equilibrio entre fuga y desintegración en la cámara. Con una cierta constante de contorno, esa ecuación diferencial tiene esta solución, que corresponde con una exponencial creciente. Experimentalmente, ¿qué se encuentra? Una curva exponencial creciente de su ajuste obtendremos la exhalación, el parámetro que estamos buscando. Habitualmente se suele acumular durante unas 4 semanas y se realiza un ajuste no lineal de la ecuación completa, donde se obtiene pues, la desintegración de la muestra y en la concentración de saturación podemos obtener la tasa de exhalación. Bien, ¿qué litotipos hemos estudiado en este trabajo? ¿Por qué estudiamos los litotipos en Canarias? Porque parte de los materiales de construcción que se utilizan en Canarias provienen de los propios materiales, cogemos los materiales naturales. Entonces, claro, las Islas Canarias son una isla de origen volcánico, fundamentalmente nos encontramos dos tipos de rocas en función de los tipos de series eruptivas que nos encontremos, ¿no? Desde términos indiferenciados, pobres en elementos traza, que son los basaltos. Las islas de Fuerteventura y Lanzarote son fundamentalmente basálticas, igual que La Palma y el Hierro,
La Cerro de Fuerteventura son basaltos antiguos, La Palma y el Hierro son basaltos nuevos, jóvenes. Por el contrario, Gran Canaria y Tenerife presentan elementos diferenciados o evolucionados, que son elementos como las traquitas y las fonolitas, que presentan altos contenidos en tierras raras y elementos trazas: uranio, radio, potasio y torio. Elementos que no se encuentran ni en Lanzarote ni en Fuerteventura, ni en La Palma, ni en el Hierro. Bien, el primer paso que tomamos, la primera decisión que tuvimos que tomar es qué litotipos estudiar. Claro, los geólogos utilizan un mapa que se llama el mapa TAS, Total Alkali Silica, que es un mapa solo para materiales volcánicos. A partir de la química de los materiales, ellos clasifican las rocas naturales. Desde la parte izquierda abajo tienen los basaltos y arriba, donde pone serie alcalina, los materiales ácidos. Abajo los basaltos, la serie subalcalina, que no tiene radio, no hay radón, mientras que la serie alcalina arriba, donde están las traquitas, las riolitas, las fonolitas, que sí presentan radio. Nuestras muestras, ahí tienen las muestras que hemos tomado de la isla de Gran Canaria, barren desde los materiales ricos en radio, como las fonolitas o las riolitas, y los pobres en radio, como los basaltos y las sienitas. Las sienitas se encuentran solo en el centro de Gran Canaria, ahí donde pone M3. Son rocas plutónicas, son rocas que se han formado en el subsuelo y que mediante un proceso eruptivo aparecen en superficie. Las sienitas son equivalentes a las fonolitas. Las fonolitas son materiales volcánicos. Por ejemplo, la toba volcánica, el material de Aruca, la piedra de Aruca, son fonolitas. Es toba volcánica. ¿De acuerdo? Aquí tienen ustedes en la tabla la tasa de exposición de estos materiales. En Fuerteventura hemos tomado dos muestras, en Tindaya y en el complejo basal, en la presa de las Peñitas. Y en las muestras se recogen unos 15 kilos de muestra, se seca, se tritura, se vierte en la cámara y se pesa. Aquí tienen ustedes representados sobre el diagrama TAS las muestras que hemos seleccionado. A la izquierda abajo tienen los basaltos y arriba los distintos tipos de materiales ácidos que hemos analizado. De Valle Seco, de la presa del Parralillo, del Río de Timagada, de Tindaya, del Barranco de Mogán, de Beneguera. Hemos caracterizado las muestras químicamente y radiológicamente. Aquí tienen el diagrama químico. Y aquí tienen ustedes la composición radioisotópica de los contenidos naturales para el radio, para el potasio y para el torio. Y miren, las muestras M4 y M5 son basaltos, tienen contenido de radio muy bajo. La muestra M6, que son las riolitas de Beneguera, tienen los contenidos de radio mayores, y las traquitas y fonolitas del centro de la isla, que tienen valores de radio medio altos, digamos. Si nos encontramos que hay suelos en rocas naturales en Gran Canaria que presentan contenido de radio alto, como las riolitas de Beneguera o las traquitas de la cumbre de Gran Canaria. Claro, he dicho, el procedimiento es muy sencillo. Tenemos una cámara, metemos las muestras durante un cierto tiempo, hemos evaluado la fuga de la cámara y aquí tienen ustedes las curvas de acumulación. Esas son las curvas. Ustedes experimentan. De cada curva es un mes de trabajo. Ahí hay 11 curvas, son 11 meses de trabajo. La de la izquierda para Gran Canaria, para la derecha para Fuerteventura. La curva azul corresponde con las riolitas de Beneguera. Claro, conclusiones. Voy muy rápido. Nosotros, a partir del ajuste de la función, obtenemos la tasa de exhalación. Y de la tasa de exhalación obtenemos el factor de emanación. Tenemos los datos experimentales. A ustedes, como futuros arquitectos, ¿qué les va a interesar? Que si ustedes utilizan materiales, por ejemplo, como las riolitas que hay en Beneguera o las traquitas que hay en la cumbre, tienen que tener en cuenta que esos materiales exhalan radón. ¿Por qué? Porque tienen mucho radio. Se encuentra que de la tasa de exhalación hay un acuerdo entre la química y la composición isotópica. Esos materiales presentan tasas de exhalación altas. Claro, luego hemos encontrado otro tipo de
interferencia, que es que riolitas de la misma edad geológica, pero de zonas diferentes, presentan tasas de exhalación diferentes, porque unas riolitas están alteradas hidrotermalmente y otras no. Y habría que entrar en otras disquisiciones que a lo mejor se sale de la información de este curso. En general, podemos distinguir entre los materiales ricos en radio y al bajo del todo, los materiales pobres en radio, los basaltos, tanto de la aldea como de aquí de Bandama, presentan muy bajos valores de tasa de exhalación, también concordantes con sus bajos contenidos en radio. Aquí les muestro los resultados de los valores de la fracción de emanación para los distintos materiales. En el trabajo se comparó, se obtuvieron valores de referencia de otros trabajos internacionales, de basaltos de otras partes del mundo, de riolitas de otras partes del mundo. Y hemos encontrado que nuestros valores son similares a los que se obtienen en otros trabajos de investigación. Ahí los tienen, a ver, aquí. Los basaltos, nuestros basaltos están un poco por encima de los que aparecen en la bibliografía. Las riolitas, que son aquellas muestras que presentaban mayores tasas de exhalación, la fracción de emanación están un poquito por debajo de los valores internacionales, y las sionitas tienen valores comparables a los que aparecen en esos valores internacionales. Conclusión, que existen suelos, existen rocas naturales en Gran Canaria que presentan altas tasas de exhalación. Respecto a los materiales de construcción, realizamos una colaboración con el Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos Arquitectónicos para medir 12 muestras de bloques estándar, el típico bloque de origen volcánico, de horario volcánico de la PIN. También hemos analizado, utilizando esta técnica, muestras de grava de origen fonolítico del sur de Gran Canaria, y hemos también analizado muestras de cemento, de los que se utilizan en los materiales de construcción aquí en las Islas Canarias Orientales. Realizamos una valoración igual que con los materiales naturales. Se hizo un análisis geoquímico, se caracterizó radioisotópicamente, se construyeron cámaras nuevas para hacer el trabajo mucho más rápido. ¿De acuerdo? Aquí tienen ustedes la química de los materiales que se han analizado. Hemos encontrado que desde el punto de vista químico, casi todas las muestras son basálticas, salvo la puzzolana, que es de origen fonolítico, como tiene que ver, y un bloque. Uno de los bloques de construcción que nos dio la Escuela de Arquitectura tiene altos niveles de radio. No sabemos dónde proviene, de lo que compra la escuela. Aquí tienen las curvas. Les he puesto un ejemplo de curvas de bloques y de los distintos tipos de grava. También tengo curvas para el cemento y para los constituyentes de cemento. ¿De acuerdo? Resultados. En general, todos los bloques, salvo uno, presentan bajas tasas de exhalación. Todos los bloques. Similares a los basaltos, ya que están hechos con materiales basálticos. Solo el bloque 4 presenta una tasa de exhalación mayor, porque justamente es el que tiene mayor contenido de radio. Y el análisis químico lo ha situado como traquita. El origen del suelo que se utilizó, el origen del material que se utilizó para construir el bloque, eran traquitas, no eran basaltos. Y por eso tiene mayor exhalación. Todas las gravas son las que presentan las mayores tasas de exhalación. Luego yo me pregunto si se utiliza grava como solera, como fondo de un suelo para una vivienda, si esa grava no favorece la acumulación de radón en la vivienda. Y todos los materiales constituyentes del cemento presentan una baja tasa de exhalación. Para completar este trabajo, obtuvimos los índices de riesgo radiológico de rocas y materiales de construcción. Fíjense, existen directivas de la Unión Europea, de forma que existe una norma que de obligado cumplimiento por parte de las empresas, en las cuales los fabricantes tienen que medir la actividad específica de los isótopos utilizando lo que se llama el índice de actividad. Estos materiales
estos índices de riesgo se agrupan en tres. Aquí tiene usted el índice de riesgo por exposición externa, llamado índice gamma, índice de riesgo alfa por inhalación de radón e índice de radio equivalente, que corresponde con los dos primeros para la exposición, perdón, el primero la exposición externa y el segundo para la exposición interna. Esa radio equivalente se define como la suma ponderada de las concentraciones de actividad de radio, de torio y de potasio de la muestra. Fíjense que una muestra de material de construcción con radio por encima de 200 becquerelios kilo puede llegar a acumular más de 300 becquerelios metro cúbico en una vivienda. De material de construcción estoy hablando. Las conclusiones, aquí. De todas las muestras naturales y de los bloques, solo dos muestras tienen índices por encima de los límites, que son las muestras M1, que son las tranquitas de la cumbre de Gran Canaria, y M6, que son las riolitas de Beneguera, del sur de Gran Canaria. Según estos índices de riesgo, la muestra M6, las riolitas de Gran Canaria, en ningún momento debería ser usada como material de construcción, ya que según sus concentraciones de radio podrían producir concentraciones de radón por encima de 300 becquerelios metro cúbico. Todos los materiales que se han analizado, todos los materiales de construcción, presentan índices de riesgo, tanto de alfa como gamma equivalente, muy por abajo de los límites que establece la ley. Bien, esta sería la primera parte de este trabajo. Fíjense que nuestro objetivo es determinar las zonas propensas al radón en las Islas Canarias Orientales. Y para ello hemos medido radón en suelo. ¿En qué consiste medir radón en suelo? Pues fundamentalmente consiste en coger una varilla y clavarla en el suelo. Planificando una campaña de medida, buscamos puntos de la isla donde podamos medir radón. Claro, hay que tener muy claro dónde quiero medir, qué suelo quiero caracterizar y qué profundidad mínima tengo que clavar para que esa medida sea representativa de ese punto. Existe un modelo, un criterio de esfera que permite establecer la mínima profundidad a la cual yo puedo clavar una varilla para que mi medida no se vea afectada por el aire limpio. Esa medida depende del volumen de aire que yo saco del suelo. Y tienen ustedes la expresión, VS es el volumen de aire que yo saco. Representa el volumen que hay en los poros, volumen de aire que hay en los poros en el suelo. Ese volumen depende de la permeabilidad del suelo, de la porosidad y del volumen de aire del suelo que extraigo. A partir de unos datos tabulados, sacando un volumen de aire del suelo de unos 5 litros, la profundidad mínima a la cual yo puedo extraer aire para que no se vea afectado es de unos 17,6 centímetros, el radio de la esfera. Luego la profundidad mínima debe ser al menos 2 veces más grande que ese radio. Bien, en las Islas Canarias los suelos son poco desarrollados. Tenemos un problema, tenemos un compromiso entre la profundidad mínima y el valor que Europa nos recomienda, que son 80 centímetros. En nuestro caso, hemos establecido como valor mínimo de profundidad los 50 centímetros. Y tienen ustedes el procedimiento, la sonda en el suelo y el RAD7 como aparato de medida. Utilizamos una combinación, utilizamos el sistema de punta perdida y tienen ustedes en la imagen una varilla que se clava al suelo con una punta que se empuja hacia adentro, generando un bulbo de donde nosotros extraemos el aire. Ese sistema se combina con el detector americano, el RAD7, que durante 25 minutos, los primeros 5 minutos se extrae aire del suelo y hay 4 periodos de medida de 5 minutos. El primero se desecha y los 3 ciclos restantes se registran. Aquí les presento los mapas que nos sirvieron para para identificar aquellas zonas donde nos interesaba medir, el mapa MARNA, el mapa de radiación gamma natural. Este mapa se obtuvo a partir de 650 medidas en terreno
el mapa de exhalación, de tasa de exposición. Claro, si observamos, aquellos puntos rojos en Gran Canaria serán aquellos puntos donde nos interese medir mayor cantidad, tomar mayor cantidad de muestras de suelo, donde trataremos de encontrar mayor cantidad de radón. Aquí tienen ustedes los puntos medios en Gran Canaria, en Fuerteventura y en Lanzarote. En Gran Canaria se han tomado 105 puntos, una cuadrícula de 4×4, en Fuerteventura y Lanzarote menos puntos. ¿Alguien se preguntará por qué en Gran Canaria hay más puntos que en Fuerteventura y Lanzarote? Primero, por la oportunidad. Vivimos en Gran Canaria, es más fácil medir Gran Canaria que Fuerteventura y Lanzarote. Y segundo, la geología. La geología. La isla de Gran Canaria, geológicamente, es mucho más rica que Fuerteventura y Lanzarote. Geológicamente, Lanzarote es una isla predominantemente basáltica. Luego, con una sola medida en un terreno muy grande, tienes caracterizado ese suelo. En Fuerteventura ocurre algo parecido, es una isla que está bastante desmantelada geológicamente y con muy pocos puntos tenemos bastante bien caracterizada la concentración de radón de la isla. ¿Dónde hemos encontrado mayor variabilidad? Pues en Gran Canaria. Aquí les presento los resultados. A la izquierda tienen el mapa de radón a 50 centímetros y a la derecha la geología. Si observan, si ustedes trazan una línea desde el noroeste al sureste, desde Agaete hacia Juan Grande, Gran Canaria se divide en dos. La parte norte se llama Neocanaria, la parte hacia el sur es Paleocanaria, la parte más antigua. Es donde se encuentra la mayor variabilidad radiológica, donde se encuentra la mayor variabilidad de radio en suelo, la mayor variabilidad de tasa de exposición. Es donde se espera encontrar la mayor variación de radón. Efectivamente. Y tienen ustedes los puntos en rojo, que va desde 150 kilobecquerelios hasta 0. Por encima de 50 kilobecquerelios ya se consideran valores medio altos de radón. Están concentrados ¿dónde? Alrededor de la caldera de Tejeda, los puntos donde se encuentran los mayores contenidos de radio en suelo. Aquí lo tienen. Existe un buen acuerdo entre el mapa de radón que hemos obtenido y el mapa de radio en superficie. Los puntos de máximos de radón coinciden con los puntos de máximos de radio en superficie. ¿Dónde hemos encontrado el máximo de radón? 150 kilobecquerelios en Tamadaba. Corresponde con un suelo riolítico ya desmantelado geológicamente del edificio antiguo, del primer edificio de Gran Canaria. Los geólogos dicen que está perfectamente datado. Son los suelos de mayor contenido de radioactividad. En la cumbre, 100 kilobecquerelios en torno al Roque Nublo, correspondería con la parte central de Gran Canaria. Y puntos al sur y al norte, dentro del centro de la isla. En Fuerteventura aquí tienen, utilizando la misma escala que Gran Canaria, encontramos suelos muy planos. Solo existen dos puntos cuyos valores están por encima de 30 kilobecquerelios, que son Tindaya y Las Peñitas. Y existe un punto anómalo en la zona de Pozo Negro que no sabemos por qué, pero tiene valores por encima de 40 kilobecquerelios. Claro, si ustedes comparan los colores de Fuerteventura con los colores de Gran Canaria, en Gran Canaria hay muchos más colores rojos, ¿ves? Valores muy por encima de 100 kilobecquerelios. En Fuerteventura esto no existe. Aquí tienen los valores 31, 19, 35. Los máximos de radón en Fuerteventura coinciden con los máximos superficiales de radio. En Lanzarote, mapa plano. No hay radio, no hay radón. Si ustedes comparamos los resultados que hemos obtenido con estudios internacionales y con suelos volcánicos, vemos que Gran Canaria tiene máximos comparables con otras regiones volcánicas del mundo. Y Lanzarote constituye el mínimo absoluto de los valores que se han analizado. En Lanzarote se puede decir que no hay radón, proveniente del suelo. Por último, y para ir finalizando ya,
los mapas de potencial de radón geogénico de Islas Canarias. Bien, existen distintas técnicas para obtener las pronares, las zonas propensas a radón. Nosotros en este trabajo hemos utilizado el método checo. El método checo consiste en combinar la concentración de radón en el suelo y la permeabilidad del suelo. Me permite establecer indicadores, asociar a un suelo un indicador en función de cuánto es la permeabilidad y de cuánto radón puede exhalar, el potencial de exhalación de radón del suelo. Los checos establecen dos indicadores, un primer indicador que es categórico, índice de radón, que lo obtienen a partir de la combinación directa de tres niveles de radón en el suelo y tres niveles de permeabilidad, alta, media y baja, en función de si el radón es bajo, medio o alto. Ellos establecen radón bajo por debajo de 30 kilobecquerelios y radón alto por encima de 100 kilobecquerelios. Combinando esas dos magnitudes obtienen un índice de radón. Y nosotros hemos utilizado un segundo indicador, que es una propuesta heurística establecida por Nesler y colaboradores, que permite obtener un valor numérico combinando la concentración de radón y la permeabilidad, el logaritmo de K. K es la permeabilidad del suelo. Este potencial de radón permite, en cada punto medido en Gran Canaria, en la zona de Fuerteventura, combinando con la permeabilidad, establecer un índice de riesgo que en ese diagrama de cajas y bigotes está señalado en verde riesgo medio y en rojo riesgo alto. Para cada punto de Gran Canaria, combinando la zona de Fuerteventura, combinando la concentración de radón y la permeabilidad, hemos encontrado que hay al menos un casi 70% de suelo en Gran Canaria que tiene riesgo bajo, un 24,7% de riesgo medio y un 5,7% de riesgo alto. Lanzarote no presenta zonas de riesgo alto y el 95%, prácticamente el 95%, tiene riesgo bajo. En Fuerteventura sí encontramos al menos 3 puntos de riesgo alto. Luego, este índice de riesgo se puede representar gráficamente mediante una interpolación estadística, el método de Gris-Geado. Se interpola el logaritmo de ese potencial y aquí tienen ustedes los valores donde se encuentran los máximos de índice de riesgo alto combinando estos dos parámetros. Fundamentalmente el centro de Gran Canaria. Aquí tienen ustedes los resultados para Lanzarote y para Fuerteventura. Bien, para finalizar y acercarnos un momento al terreno, les presento los resultados que estamos obteniendo en el proyecto Acuerdo Específico de Colaboración entre el Consejo de Seguridad Nuclear y las Universidades Autónomas de Barcelona, de Cantabria, de Las Palmas de Gran Canaria y Politécnica de Cataluña para la caracterización del nivel de radón en terrenos representativos de la geografía estatal, cuyo objetivo es modificar el código técnico de edificación e incluir el radón como parte de las medidas realizadas en el código. Bien, hemos elegido dos terrenos, uno aquí en el campus de Tafira y otro en Tejeda. Ustedes, si quieren, van con nosotros a ver el terreno aquí del campus y vamos a mostrarles cómo medimos el radón en el terreno. El emplazamiento de Tafira se considera un nivel de radón bajo y el emplazamiento de Tejeda es un punto de nivel de radón alto. Y hemos hecho estudios en los dos terrenos. Llevamos pues unos cuantos meses, bueno, aquí tiene usted, el terreno está justo ahí. ¿Identifican el terreno donde está? ¿Sí? El parking que está justo al frente del biblioteca está aquí, bajando aquí mismo, aquí al lado. ¿De acuerdo? Bajaremos y nos vamos a acercar aquí ahora en un momentito. Hay que entrar por la vía esa que se ve ahí a la derecha, una cuestita, son 3 minutos a subida por la cuesta. ¿Vale? El terreno lo hemos dividido en parcelas, de forma que hemos medido en cada parcela, una vez al mes, durante un año, hemos estudiado la variabilidad del terreno, la variabilidad del radón y la variabilidad del terreno, con el objetivo de caracterizar el terreno con una medida de radón y ver si hay afectaciones estacionales, si hay variaciones entre verano e invierno, etc. El terreno de Tejeda está justo en el casco urbano de Tejeda. Este es el terreno
Y es un terreno que tiene altos niveles de radón. El terreno también lo troceamos, es el esquema del terreno, y aquí les presento, aquí, ¿dónde está? Aquí. Esa es la representación de cómo varía el radón en el terreno. Es un terreno en forma de talud. La parte de la izquierda tiene una pared de piedra y en cuestión de 3 metros el radón pasa de valer 1 kBq a 100 kBq. Dentro del nivel de progreso de radón, ese terreno estaría considerado como de peligro alto. Si yo construyo ahí una vivienda, puedo tener niveles de ignición de radón altos, porque el terreno en el que he construido tiene altos niveles de radón y altos niveles de radón. Nuestro trabajo consiste en estudiar la variabilidad del radón en el terreno a lo largo del año y asignarle un valor al terreno, estudiar factores de conversión para incluirlos en los códigos técnicos de edificación. ¿De acuerdo? Aquí tienen los resultados para junio, para septiembre, para diciembre. Bien, ahí tiene la parcela 2, por ejemplo. La parcela 3 varía de 77, 82 a 101 kBq de junio a diciembre. Hay un porcentaje de variación bastante alto, de verano a invierno. Bien, pues esto es el trabajo que quería presentarles. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué esa variación en el último caso vamos a hacer de 70 a 101? Pues eso es lo que tenemos que valorar. Estamos justo ahora mismo en la parte final del proyecto, la cual estamos estudiando la variación. Probablemente tiene que ver con la humedad del suelo, de forma que en la época invernal, otoño e invierno, entre noviembre y diciembre llovió. ¿Y qué ocurre? Que la capa superficial se llena de agua, el radón queda atrapado en la parte de abajo, actúa como sellado. Ocurre igual en la península con la zona arcillosa. La arcilla es un material muy poco poroso, de forma que una arcilla húmeda actúa como de sello de radón. Nosotros hemos pensado que puede ser por eso, porque al llover el terreno se impermeabiliza, no exhala radón, se acumula en el interior. A la hora de analizar el radón en una parcela, ¿es obligatorio el análisis durante un año? No. Precisamente estos trabajos para el Consejo es evaluar cómo se debe medir el radón. Justamente eso es lo que está evaluando. ¿Durante qué periodo? ¿Durante cuántas medidas? Si usted tiene un terreno de 150 metros cuadrados, ¿cuántas medidas debe usted realizar en el terreno para luego poder edificar? Si hay que hacer una medida, si hay que hacer 8 o 10, si hay que trocear el terreno, si tomar el valor medio, la mediana, la media geométrica, el tercer cuartil, depende de... Justamente eso es lo que se está estudiando para luego incluir el código técnico. ¿Cómo medir? ¿Cuánto medir? ¿Hay un valor de referencia para declarar un suelo peligroso? Sí. ¿Qué valor es ese? El valor exactamente depende de la combinación del radón en el interior y la permeabilidad. El valor está... o sea, también depende de la exposición del individuo a la contaminación, ¿no? No. Aquí. Valores por debajo de 3, a ver cómo era esto, era de 0 a 2 valores bajos, de 3 a 5 valores medios y por encima de 5 valores altos. ¿Ese número qué es? Ese número se obtiene a partir del método checo de la obtención del potencial de radón. Este número es lo que yo he definido como potencial de radón. Usted lo que hace es medir el radón en el suelo, usted mide la permeabilidad, a partir de esta aproximación heurística obtiene ese número y el logaritmo dependiendo de ese potencial de radón le da el índice de riesgo. ¿Y en esta zona está prohibido construir, por ejemplo? No se prohíbe. Lo único que se tiene que tener en cuenta el riesgo para tomar medidas protectoras. Se puede construir, pero por eso se requiere el código técnico, para que los arquitectos tengan en cuenta pues, cómo método para evitar que el radón suba.
la segunda pregunta que tenía, dijo al principio que las rocas sieníticas, monolíticas y traquíticas son las que tienen la alta concentración. Mayor radio, Sí. Pero dijo que algo que me confundió un poco, que eso, la justificación para esa radiación alta era la alteración hidrotermal. No, que había una riolita, que son las riolitas de Beneguera. En Gran Canaria hay dos tipos de riolitas. Están las riolitas que provienen del primer ciclo magmático, que en Gran Canaria están en toda la parte sur. Toda la parte sur de Gran Canaria son riolitas. Y dentro de esas riolitas está la de Beneguera, que están alteradas hidrotermalmente. ¿Qué significa? Que de esa manera se han concentrado, isótopos naturales se han concentrado tierras raras, que corresponden con los azulejos de la zona sur, si han visto, son esos materiales justamente. Por lo tanto, la pregunta sería, la prueba era de los azulejos. La prueba de los azulejos, sí. Sí, vale. Efectivamente. Lo digo porque mucha gente que los azulejos dice que bonito, me gustaría tener ese material como parte de ornamento en mi vivienda. Usted va, ahora ya no se puede porque parte del está protegido, ¿no? Es muy blando encima. O sea, el resto de construcción no lo sé. Es muy blando. ¿Más preguntas? No. Eso saldrá en el código ahora, ¿no? Claro. Todos estos trabajos Sí. se van a utilizar para modificar el código técnico. O sea, sería obligatorio un estudio. por Estudio, ejemplo. efectivamente. Y ese estudio incluirá también de radón y seguramente tomar medidas de remedio o de protección en función del tipo de peligrosidad del suelo. El Consejo de Seguridad Nuclear ya ha mandado a los ayuntamientos una primera directiva, que es que las zonas de Fuerteventura son islas de riesgo bajo. Ellos no van a tener que hacer nada. Y en Gran Canaria ya hay municipios que están incluidos dentro de riesgo alto, que son Arterara, Tejeda y no sé qué si alguno más, todos los que están en la zona cumbrera, precisamente por el tipo de geología, es decir, la culpa es de la geología del suelo. Y estos mapas que han generado van ahora a lo que es el sistema SCAN, el mapa, ¿cómo se llama?, digital de Canarias. Bueno, estos mapas son propiedad del Consejo. O sea, estos trabajos no los encargamos el Consejo de Seguridad de nosotros. Estos mapas de peligrosidad están publicados ya por el Consejo. No puedo decir usted en el Consejo. No están en el mapa No, de en Canarias. Gazcán creo que todavía no está. ¿Alguna otra pregunta?